No todo lo que genera nuestro proyecto es ganancia. La gente cree que una persona llega al éxito sacrificando cosas que no son sacrificables. Todos los negocios están sujetos a cuestiones económicas locales, nacionales y globales. Siempre necesitamos contar con un fondo de reinversión y con un fondo de ahorro. Emprender siempre es positivo, pero hay que entender que sobre todo al inicio no tiene mucho que ver con el glamour. No es un lujo, es una necesidad primordial. La mayoría de los emprendimientos no sobreviven después de 5 años, pero nunca vas a estar plenamente preparado. Tenemos que ser conscientes de que todavía estamos en esa línea de saber si nuestro emprendimiento se vuelve una empresa y si paso a emprendedor empresario o no lo logro. Vas a necesitar dar ese salto valiente, a como dé lugar. Lo que me hubiera gustado saber antes de emprender. Yo creo que siempre que vamos a comenzar un proyecto nuevo o algún emprendimiento, porque jamás dejamos de ser emprendedores, siempre que iniciamos algo que es ajeno a nosotros de cierta manera o a alguno de los proyectos que ya tenemos, pues sí hay como ciertos factores que sería importante conocer antes de iniciar. Perfecto, Mario. ¿Cómo es la realidad de emprender? La gente cree que emprender siempre es glamuroso, ¿no? Acá de dar el paso de ya no soy trabajador, ahora ya emprendo y tengo mi propio negocio. Y sí, en parte es un motivo de orgullo. Claro que emprender siempre es positivo, pero hay que entender que sobre todo al inicio no tiene mucho que ver con el glamour. Cuando estamos iniciando un nuevo proyecto, yo creo que el compromiso que este nos lleva y cómo empieza a absorber una serie de situaciones de nuestra vida diaria es algo que es importante que conozcamos, ¿no? No vamos a iniciar el proyecto, vamos a tener éxito en un mes y tener un montón de dinero y pasárnosla viajando por el mundo y demás, que es la meta, pero no pasa cuando iniciamos. Yo creo que eso es bien importante conocerlo. Otra de las cosas importantes es el síndrome del impostor. Siempre que vamos a iniciar un proyecto, nos topamos con este tan nombrado síndrome del impostor que es, ¿y si no soy lo suficiente para poder llevar a cabo mi emprendimiento? Y eso a todos nos pasa o a todos nos sucedió. Hay formas de combatirlo. Una de ellas yo creo que es que nos informemos muy bien. Por ejemplo, si yo voy a iniciar un restaurante, uno de mis emprendimientos fue un restaurante justamente, y fracasó, y uno de los factores más importantes del hecho de que fracasara es que yo tenía una experiencia nula conforme al manejo de un restaurante. Y yo creí que con el simple hecho de integrar a personas con cierto nivel de experiencia iba a ser suficiente para tener éxito. Y no, realmente el hecho de que hayas ido a 1000 restaurantes no significa que tengas la experiencia en el manejo de un restaurante, ¿no? Yo creo que, y tampoco significa que tengas que irte a trabajar 3 años a un restaurante para poder emprender en ello, pero yo creo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho, infórmate, intégrate bien, toma alguna capacitación específica que te permita saber de administración de restaurantes, de publicidad de restaurantes, de los esquemas de funcionamiento operativo de un restaurante, conocimiento que me hubiera nutrido de alguna manera para yo poder tener una mayor experiencia en cómo poder dirigir un emprendimiento de este tipo, ¿no? Yo creo que es bien importante que antes de emprender sepamos eso, que sí es necesario conocer, saber del tema. Si quieren, no de forma práctica o no por mucho tiempo, sí por lo menos nutrirnos lo más posible y sobre todo rodearnos de la gente lo mayor preparada posible, sobre todo si es un tema que nosotros no dominamos. Que también es importante, si voy a emprender, ¿por qué no que sea en algo con lo que sí estoy familiarizado o sí tengo alguna serie de experiencias, ¿no? Un ejemplo, pues yo siempre me he dedicado a los servicios administrativos y además no me nutrí de conocimiento para abrir un restaurante. Era lógico que ese emprendimiento iba a fracasar. No sé, podía haber pensado mejor en algún otro tipo de emprendimiento que fuera enfocado a los temas que yo ya conocía o dominaba, ¿no? Hubiera sido muy útil. ¿Qué consejos financieros te hubieras dado a ti mismo al empezar? El primero sería creer que el emprendimiento va a empezar a darte dinero de forma inmediata. Yo creo que es muy importante que tengas una bolsa, un fondo, un ahorro o un ingreso alterno que te permita costear este nuevo proyecto.
No pasa. La verdad es que yo creo que sería un periodo de un año aproximadamente el que tendría que durar para que tu emprendimiento pudiera comenzar a retribuirte en cuestión de ganancias. ¿Por qué? Porque si bien te puede ir bien durante todo el primer año, es importante que sepas que reinvertir en ese emprendimiento es lo que lo va a llevar a crecer. Entonces, todo este primer año reinvierte ese capital para que cada vez tengas mayores servicios, para que tu servicio sea cada vez más profesional. Si son productos, para que cada vez tengas una mayor variedad de productos. El proceso de reinvertir cualquier ganancia durante todo el primer año te va a ayudar a que este emprendimiento pueda sobrevivir, porque ese primer año es muy, muy vertiginoso y la mayoría de los emprendimientos no lo sobreviven, se mueren en ese primer año. Pero yo creo que una de esas trampas principales es creer que te va a dar dinero desde inicio. Y tal vez sí, va a empezar a generar, pero lo que genere es para autosostenerse y también para reinvertir y poder hacer tu proyecto cada vez más fuerte y que vaya sobreviviendo. Ya pasando ese primer año, yo sí me iría a la cuestión del sueldo, porque pasando ese primer año, si lo sobrevivimos y pasamos esa temporada vertiginosa, creemos que todo lo que entre ya es capital, ¿no? Ya tengo variedad de productos, ya tengo un servicio de muy buena calidad, tengo elementos que permiten una calidad cada vez mayor. No, aquí caemos en la primera trampa y es de aquí todo es miel sobre hojuelas y está padre. Pero tenemos que tener en cuenta dos cosas cuando llegamos a ese punto. Y la primera de ellas es, ¿quiero quedarme hasta donde estoy? Porque si no me quiero quedar hasta donde llegué ese primer año y quiero que mi negocio siga creciendo, que ahora sí mi emprendimiento ya formado y que ya sobrevivió siga creciendo, necesito no parar de reinvertir jamás. Siempre tenemos que encontrar maneras de reinvertir en nuestros negocios para que estos se vuelvan cada vez más grandes. Esa es la primera trampa, sobreviviendo el primer año y ya empezando a generar sin una reinversión necesaria, sino opcional. Y la segunda es creer que todo lo que no se vaya a la reinversión es mi ganancia. Probablemente sí, pero siempre es necesario tener un fondo de capital en tu negocio para cualquier necesidad. Todos los negocios tienen temporadas altas y temporadas bajas. Todos los negocios están sujetos a cuestiones económicas locales, nacionales y globales. Siempre necesitamos contar con un fondo de reinversión y con un fondo de ahorro. Esto nos permitirá que nuestro negocio pueda sobrevivir a esta serie de situaciones, ¿no? Y lo vimos en el COVID. En el COVID yo tengo una experiencia muy peculiar. Tenía una capacitadora en ese tiempo, fue uno de los proyectos y han sido varios. Y la capacitadora pues era vender capacitación, ¿no? O sea, hacíamos 100, 120 llamadas diarias. Y era muy triste que durante los años del COVID, a diario, 15 o 20 de esas llamadas era: no, pues es que ya vamos a cerrar. No, pues es que nuestra empresa ya quebró. No, pues es que ya no vamos a poder seguir operando. Y eso pasa con estas empresas que no cuentan con este fondo de reinversión y que no cuentan con este fondo de ahorro. No todo lo que genera nuestro proyecto, aunque ya esté generando buenos capitales, es ganancia. Siempre tenemos que proyectar aquellas cosas que no están en nuestro control. Entonces, ¿qué nos sirve mucho para eso? Un sueldo, un salario. Hay que cubrir nuestros gastos básicos, hay que cubrir un fondo de ahorro personal y hay que cubrir algún gusto leve que quisieras darte. Y después de ese primer año de negocio, pues apegarte a ese sueldo, ¿no? Porque tu emprendimiento no ha sobrevivido todavía. La mayoría de los emprendimientos no sobreviven después de 5 años. Entonces, sí tenemos que ser conscientes de que todavía estamos en esa línea de saber si nuestro emprendimiento se vuelve una empresa y si paso de emprendedor a empresario o no lo logro. Por ende, ajustar un sueldo que cubra mis necesidades, que cubra un fondo de ahorro personal para cualquier proyecto y que cubra algún placer efímero, un gusto ocasional, sería lo ideal para poder sobrevivir y que siempre sea muy real. Eso sí, que siempre sea muy apegado a respetar los otros dos factores del fondo de ahorro y del fondo de reinversión del negocio como tal. Yo creo que otro de los factores que también es muy importante conforme a cosas que necesitamos saber al emprender es que no nos ahorque la falta de flujo de efectivo.
Hay muchas personas que empiezan sus proyectos con créditos. Venden productos y estos productos los empiezan a dar a crédito en una cantidad de tiempo en específico. Y esto suena muy interesante porque como tenemos un margen de ganancia al interés, pues ganamos más que si los vendiéramos de contado. Pero cuidado porque podemos tropezar con el hecho de no recuperar el suficiente efectivo para poder hacer un inventario nuevo y posteriormente seguir vendiendo. Realmente tenemos que cuidar siempre y mucho nuestro flujo de efectivo, que este no se interrumpa, que este continúe y de esta manera nuestro negocio pueda seguir existiendo. Y uno bien importante, un factor crucial y primordial, recuerda que sobrevives de clientes. Vendas productos o vendas servicios, sobrevives de clientes. Ningún negocio va a sobrevivir a su primer año si no tiene clientes o si sus clientes no crecen. Mucha gente cuando inicia a emprender la publicidad la deja de lado, cree que es algo no primordial, cree que es un gasto que puede prescindir de él, ¿no? No. Y sí hay alternativas, digo, no te digo que busques a un despacho de publicidad súper especializado que te pueda hacer una cuestión que no puedas costear en ese momento, pero mínimo infórmate, ¿no? En este momento hay infinidad de plataformas que te pueden ayudar a crear contenido de buena calidad, a crear diseño de buena calidad, a crear posteo para redes sociales con una calidad positiva. Si estás iniciando tu proyecto, está bien que empieces tú siendo también el publicista, pero siempre trata de informarte, de buscar alguna capacitación que te ayude a crear un contenido de calidad, porque sí, tu publicidad es el medio para que obtengas clientes. Y esta publicidad puede ser en redes sociales, puede ser la recomendación boca a boca, puede ser en medios impresos, lo que convenga a tu negocio, pero debe existir. ¿Por qué? Porque si no existes, si no te publicitas, no te ven. Y si la gente no te ve y no sabe que existes, pues no te va a comprar, no te va a consumir. Siempre es necesario enfocarnos en la publicidad. No es un lujo, es una necesidad primordial al iniciar un emprendimiento. El publicitarse. Todos tenemos que vender nuestro negocio al inicio y siempre. Realmente en este punto, en este momento en el que el despacho ya funciona perfectamente sin mi presencia y sin la presencia de Tita, mi socia, yo no dejo de vender. En sí, mi función principal se vuelve vender. Paso de cualquier otra función que hubiéramos tenido los dos y nos volvemos vendedores, pero tenemos que encontrar la manera de vender sin vender, desde que inicias y hasta el final, ¿no? Tenemos la publicidad base, pero también tenemos esta otra forma de vender que es mostrando la calidad de nuestro producto, mostrando la calidad de nuestro servicio, dando a conocer valor a las personas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una estrategia que nos ha funcionado bastante, que es hacer 3 conferencias gratuitas al año de temas fiscales de importancia. En México sobran siempre los temas fiscales, entonces, y todos son muy relevantes. Entonces, 3 veces al año agarramos temas de interés general, abrimos una conferencia gratuita para nuestros clientes y les pedimos que inviten amigos empresarios que les gustaría que pudieran tener acceso a esa información, porque es importante, porque tiene valor y porque puede impactar a sus empresas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Captamos una gran cantidad de personas que ya llegan recomendados por personas que ya operan con nosotros y de esa manera obtenemos nuevos clientes sin tocar la puerta de esos clientes. Ya después de eso, al final las personas se acercan o igual y les compartimos algo de información de cómo accesar a nosotros y ya sea ahí mismo cerramos citas o posteriormente se empiezan a acercar para poder tener alguna asesoría o alguna consultoría para su negocio específica. Vamos buscando, tenemos que ser muy creativos a la hora de vender porque como vivimos en un entorno que nos quiere vender todo, nos cerramos y cada vez que escuchamos la palabra venta o cada vez que nos ofrecen algo de forma burda, no estamos tan dispuestos a aceptarlo. En cambio, si creamos estrategias alternas, no tan hoscas, no tan directas, creo que podemos tener mayores resultados y beneficios. ¿Cuáles serían algunos mitos de emprender? Yo creo que este es el más padre de todos y es que ser tu propio jefe suena excelente hasta que eres tu propio jefe. Y ahí ya las cosas no están tan bien. ¿Por qué? Yo creo que el hecho de que seamos trabajadores o colaboradores de una empresa nos da muchísima seguridad.
Nos da seguridad en el sentido de que sabemos que si nosotros cumplimos con nuestra jornada laboral y si tenemos calidad en nuestro trabajo, vamos a tener un salario, prestaciones, vacaciones, etc., ¿no? Todo aquello que nos da la estabilidad de un trabajo. Es importante que sepas y entiendas que en el momento en el que emprendas eso ya deja de existir. No habrá vacaciones con un salario pagado, no habrá prestaciones de ley, no habrá un salario fijo, un ingreso estable con el que puedas contar mes con mes. Y es importante que sepas eso si piensas dejar de trabajar para emprender. Por eso al inicio veíamos esta parte de podemos sortear eso si logramos emprender sin dejar de trabajar o mantener un ingreso fijo que nos permita ir jugando con el emprendimiento poco a poco, ¿no? Esa puede ser una forma de sortear esta parte, pero sí tenemos que ser bien conscientes de eso. 2, ya no habrá nadie que te diga qué hacer. Ya no habrá nadie que te delegue tareas, ya no habrá nadie que te corrija funciones. Ahora las consecuencias directas de tus errores van a afectar a tu proyecto y tú las vas a tener que resolver directamente y vas a tener que aceptar la forma en que afecten estas consecuencias. Entonces, no es asustar realmente, pero sí es para que tengamos la conciencia de que nos tenemos que volver personas disciplinadas, nos tenemos que volver personas organizadas, financieramente, personalmente, comprometidas, porque si queremos que nuestro emprendimiento llegue a funcionar, pues hay que darle toda nuestra energía al inicio. Es un bebé que están haciendo y que necesita que le demos todo de nosotros inicialmente. Entonces se requiere de mucho compromiso y se requiere de mucho crecer internamente. Aprender de nuestros errores para no repetirlos, ir tomando las experiencias que el proyecto nos vaya dando y hacer un acervo de conocimiento con ellas. Nutrirnos también, ¿no? Yo siempre les digo que al inicio, antes de emprender, si nunca hemos dirigido un negocio, ni como administradores generales o como directores o gerentes, sí nos formemos un poquito, tomemos algunas capacitaciones de dirección, algunas capacitaciones de comunicación asertiva con nuestros colaboradores, algunas capacitaciones de finanzas, de administración, de negocios. Todo esto nos va a ayudar a tener éxito. En serio, capacitarte es importante, capacítate siempre porque esto te va a abrir perspectivas y va a permitir que tu proyecto se vuelva muy exitoso. Otro de los mitos de emprender es que tienes que matarte y no dormir y no comer y dañar tu salud y dañar tus relaciones personales siendo inconstante o ajeno y demás. La gente cree que una persona llega al éxito sacrificando cosas que no son sacrificables, ¿no? Y no es cierto. Yo creo que en estos tiempos nos hemos dado cuenta como emprendedores y como empresarios que el bienestar interno es muy importante, muy importante. Una persona que no descansa bien, que no come bien, no va a ser lúcida y no va a poder tomar las decisiones correctas para poder llevar su emprendimiento a una empresa seria, consolidada y exitosa. Entonces, el ejercicio, la alimentación, el descanso, siempre van a ser importantes si de verdad queremos que nuestro emprendimiento se vuelva una empresa exitosa. Entonces, démosle un peso a todos esos factores, ¿no? Nuestra salud mental, nuestra salud emocional, la convivencia y el tiempo con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. No tenemos que aislarnos por el emprendimiento. Siempre podemos encontrar los momentos, si vivimos de una forma organizada y comprometida con nuestro proyecto, de poder nutrir también estas otras partes que forman o que son parte de nosotros y que también son sumamente importantes. Yo creo que si algo podemos concluir en todo esto es que nos vamos a equivocar mucho. Yo les puedo decir que tengo muchos emprendimientos que han fracasado. Bueno, para mí son muchos, tal vez para otros serán pocos, no sé, pero han sido varios, eso sí es seguro. Y han sido por errores que he cometido y se vale equivocarse y se vale cometer errores. Lo que no se vale es repetirlos. Yo creo que cada uno de estos errores nos deja una experiencia que sí tenemos que valorar y que tenemos que registrar muy bien en nuestra mente y en nuestra forma de llevar las cosas para evitar esa repetición. Pero no le tengamos miedo a equivocarnos. Realmente todos los que iniciamos algo nuevo, sea lo que sea una nueva disciplina deportiva, sea lo que ustedes quieran, sabemos que el margen de error va a ser una realidad y no pasa nada, está bien.
siempre y cuando vayamos aprendiendo de esos errores y los utilicemos de forma positiva para seguir creciendo. Otra cosa que tienes que saber es que emprender va a cambiar tu mentalidad como siempre. Es muy difícil que alguien que ya emprendió, que ya tiene un proyecto, que ya, incluso aunque no haya tenido éxito, pero que haya trabajado en él meses, años y después no hubiera funcionado, vuelva a querer volver a la estabilidad de un trabajo o a la estabilidad de ser un trabajador. ¿Por qué? Porque emprender se vuelve emocionante. La verdad es que cambian muchas cosas de tu mentalidad, cambian muchas partes de ti mismo, conoces facetas y logros y capacidades que no sabías que tenías, y esto se vuelve bastante emocionante y nos motiva. Ciertamente emprender va a cambiar muchísimo nuestra mentalidad y eso va a ser positivo porque nos va a ayudar a crecer. Y por último, yo diría que es una de las cosas más importantes, porque hoy justamente hablaba en un reel cortito acerca del empezar a crear contenido, y en empezar a emprender es igual. Siempre buscamos razones para no empezar a hacerlo. No tengo el capital suficiente, no tengo el plan de negocios que me va a dar los millones de pesos desde el primer año, no tengo el conocimiento completo, no hice una maestría en administración de empresas. Siempre vas a encontrar 1000 motivos para no iniciar un proyecto de negocio, pero nunca vas a estar plenamente preparado. Por más que te capacites, por más que sepas, por más experiencia que conozcas, vas a necesitar dar ese salto valiente, al como dé lugar. Va a haber un momento en el que vas a tener que dar ese salto de valentía y comenzar tu proyecto con toda la disposición de seguir creciendo bajo la marcha. Y está bien, porque todos aprendemos así y porque el despacho tiene hoy 16 años trabajando. Hay clientes en países ya y no dejamos de aprender y no dejamos de cometer errores y seguimos en un proceso de crecimiento que nos hace cada vez ser más consolidados, que nos da cada vez más experiencia, que nos nutre más, pero que no deja de pasar. Entonces hay que evitar el miedo, hay que tener esa valentía de decir, adelante, vamos a comenzar este proyecto de negocio, y con toda la fe, confianza y compromiso personal para que nos vaya muy bien.